Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén súper bien y con muchas ganas de enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Como ya vieron en el título, hoy nos adentramos en un chisme que ha estallado como una bomba en las redes y en los medios turcos: infidelidad en el aire. Sí, han leído bien. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y seguidas del momento. Prepárense porque esto se pone intenso. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de rumores, quiero pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic tan valioso al botón de *** suscribirse *** y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Créanme, tenemos un montón de contenido jugoso para ustedes. Ahora sí, vamos a desmenuzar este asunto. Las redes sociales y los portales de noticias turcos, y por extensión, los de todo el mundo hispanohablante que seguimos de cerca a estas celebridades, se han inundado en las últimas horas con titulares alarmantes y especulaciones sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo: exclusiva Hande y Kerem, infidelidad en el aire, los rumores estallan. Y vaya que han estallado. Parece que la idílica pareja, que nos conquistó a todos con su química en la serie Sen Kalkam, podría estar atravesando una crisis bastante seria. Los rumores, que como siempre suelen empezar como un susurro, han crecido hasta convertirse en un rugido, y apuntan a una supuesta infidelidad por parte de... Bueno, aquí es donde la cosa se complica, porque los rumores no son del todo claros sobre quién podría haber sido el infiel. Algunos apuntan a Kerem, otros a Hande, y hay quienes simplemente dejan la puerta abierta a la duda, sembrando la intriga. Pero lo que sí parece estar claro es que algo ha pasado, algo que ha hecho saltar las alarmas y ha puesto en jaque la que hasta ahora parecía una relación sólida y de ensueño. Hemos estado siguiendo muy de cerca todas las informaciones que van saliendo. Por un lado, hay quienes aseguran que se han visto a ambos por separado en actitudes que podrían ser sospechosas. Por ejemplo, se ha rumoreado que Kerem ha sido visto con otras mujeres en ambientes de fiesta, situaciones que, aunque puedan ser malinterpretadas, han avivado las llamas del cotilleo. Por otro lado, también hay especulaciones sobre posibles encuentros de Hande con otras personas que no precisamente encajarían en el círculo de su relación. Es un vaivén de información, y como es natural, la verdad a menudo se encuentra en un punto intermedio o quizás es algo completamente distinto. Lo que sí llama la atención es la aparente distancia que han mostrado últimamente en sus redes sociales. Si bien antes era común verlos compartiendo momentos juntos, felicitándose mutuamente, o simplemente disfrutando de su compañía de forma pública, ahora parece que hay una especie de silencio digital. Las publicaciones conjuntas son escasas, y los comentarios que antes se dedicaban con tanta ternura han disminuido considerablemente. Para los que seguimos sus vidas a través de Instagram, Twitter y demás plataformas, este cambio se ha notado muchísimo, y es precisamente este silencio el que ha dado pie a que los rumores se intensifiquen. Cuando una pareja que antes era tan activa en redes de repente se vuelve reservada, las especulaciones no tardan en aparecer. Además, hay que recordar que tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy expuestas. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es escrutada al detalle por millones de fans. Y cuando se trata de una relación tan querida como la suya, el interés se multiplica por 10. No es de extrañar que cualquier pequeño indicio, cualquier ausencia de una foto o un comentario, sea interpretado como una señal de problemas. Los medios turcos, con su particular estilo para el sensacionalismo, han sacado a relucir supuestas fuentes cercanas a la pareja, que habrían confirmado que hay tensiones y desacuerdos. Algunas de estas fuentes, anónimas por supuesto, sugieren que las presiones de la fama, los horarios de trabajo extenuantes, y quizás diferencias personales, podrían estar pasando factura a su relación. Y dentro de esas tensiones, es donde entra la palabra clave de nuestro vídeo de hoy: infidelidad. Hay quienes especulan que esta supuesta infidelidad podría ser la causa principal de la distancia que están marcando. Si realmente ha habido una traición, por mínima que sea, es natural que ambos necesiten espacio y tiempo para procesarlo, o quizás para intentar salvar lo que queda de su relación. O en el peor de los casos, para decidir caminos separados. Pero, ¿qué tan ciertos son estos rumores? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La verdad es que hasta ahora *** ni Hande ni Kerem han
Y tido ninguna declaración oficial al respecto, asterisco asterisco, y esto es algo que también alimenta el misterio. Cuando las celebridades prefieren el silencio ante este tipo de acusaciones, el público tiende a imaginar lo peor. ¿Por qué no salen a desmentirlo rápidamente si es falso? ¿O por qué guardan silencio si es cierto? Son preguntas que rondan en la cabeza de todos sus seguidores. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. Los rumores, por muy jugosos que sean, a menudo no son más que eso, rumores. En el mundo del espectáculo, la desinformación y las mentiras son moneda corriente. A veces se crean estas polémicas para generar tráfico, para vender más revistas, o simplemente para mantener a la audiencia enganchada. Por eso es importante separar la paja del trigo y no tomar todo lo que leemos como una verdad absoluta. Hemos visto en redes sociales cómo algunos fans defienden apasionadamente a Hande y Kerem, negándose a creer en estas acusaciones. Argumentan que son una pareja fuerte, que han superado obstáculos juntos, y que este tipo de rumores son maliciosos y sin fundamento. Y es válido. El apoyo de los fans es crucial para cualquier celebridad, y es natural que quieran proteger a sus ídolos. Por otro lado, hay quienes, quizás menos optimistas, o simplemente más realistas, señalan que ninguna relación es perfecta, y que la infidelidad es una posibilidad real en cualquier vínculo humano, más aún cuando se vive bajo el escrutinio público constante. Lo que sí es innegable es que esta situación ha generado un revuelo enorme. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han disparado en Twitter, llenándose de comentarios, teorías y mensajes de apoyo o preocupación. Es un fenómeno social que demuestra el gran impacto que tienen estas figuras en la cultura popular. Para entender un poco mejor el contexto, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de Esenkal Capm, y su química en pantalla trascendió a la vida real. Su romance se hizo oficial y desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. Sus fans los adoraban, veían en ellos un ejemplo de amor y complicidad, y por eso cualquier noticia que ponga en duda su relación, por pequeña que sea, duele especialmente. Ahora, volviendo a la cuestión de la infidelidad, es importante considerar las diferentes versiones que circulan. Algunos medios sugieren que la tensión podría venir de celos, de desconfianzas que se han ido gestando con el tiempo. Otros hablan de la posibilidad de terceros implicados, nombres que aún no se han revelado o que se mantienen en el más estricto secreto. Y luego está la teoría de que quizás la infidelidad no ha sido física, sino emocional, una conexión profunda con otra persona que ha erosionado la base de su propia relación. Como ven, las posibilidades son tantas como las especulaciones. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la información disponible y en la ausencia de declaraciones oficiales, es que la relación de Hande y Kerem está atravesando un momento de incertidumbre. Los rumores de infidelidad flotan en el aire, y hasta que ellos mismos no se pronuncien, o hasta que surja alguna prueba irrefutable, solo podemos especular. Sería muy fácil para nosotros aquí sentarnos y decir categóricamente que sí, que ha habido infidelidad. Pero no sería justo ni responsable. Nuestro objetivo es informar, pero también ser críticos y no caer en el amarillismo sin fundamento. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación, presentar las diferentes caras de la moneda, y dejar que ustedes, nuestros queridos espectadores, saquen sus propias conclusiones. ¿Creen que estos rumores tienen base? ¿O consideran que es solo una campaña de desprestigio o un intento por generar polémica? ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios manejan este tipo de noticias? ¿Creen que Hande y Kerem lograrán superar esta crisis, si es que existe realmente? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Este tipo de situaciones nos recuerdan que, detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias vulnerabilidades. Y aunque nos apasionen sus historias, es fundamental recordarles su humanidad y su derecho a la privacidad, incluso cuando los rumores intentan invadirla. En resumen, mis queridos seguidores, los rumores de infidelidad que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin han prendido la chispa en las redes sociales y los medios. La aparente distancia en su relación y el silencio mediático han alimentado estas especulaciones, creando un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de su relación. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de nada, y debemos recordar que la información que circula puede ser el resultado de meras conjeturas. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con ustedes hoy.
Espero que este vídeo les haya parecido intrigante y les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Recuerden que la verdad siempre tiene múltiples facetas, y es importante abordarla con criterio. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, para que sigamos creciendo juntos, les pido encarecidamente que si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, le den un gran **me gusta **. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.